el templo de Querétaro, que fue el segundo templo de la comunidad realmente, porque el primero está en el centro, en las calles de Justo Sierra. Entonces construyó el templo de Querétaro y mi abuelo vivía pegadito al templo. Entonces todos los viernes en la noche nos íbamos, nosotros éramos relativamente religiosos, nos íbamos al templo y antes de comenzar el rezo había como minjá y había un jajam que algunos de los que me oigan lo recordarán, que era el jajam Sion, que era el que llevaba el rezo. Y para jalar a chavos al Kabbalat Shabbat, nos regalaba gancitos y Coca-Cola. Entonces, cuando íbamos llegando al templo, nos daba un gansito y una Coca-Cola. Él y un señor que después trabajó en la Hebra, que se llama Shema Buzali. Y bueno, entonces, este templo, les digo que todos los viernes, yo les puedo decir que el 50 o 60% de toda la comunidad nos íbamos a sentar ahí, religiosos o no, los viernes en la noche. Y eran Kabbalat Shabbat muy padres. Casualmente, el shamosh de ese knis, oigan esto, era el tío de mi papá, que se llamaba Raful Rayek. Mi abuela era Lela Rayek, que murió antes de que yo naciera, antes de que mi papá se casara. Entonces mi tío Raful era una persona súper pro Israel, súper judía, respetaba sábado. Él nunca se casó y su vida era dedicada a la comunidad Mont Sinai. Entonces en la guerra de los 6 días de Israel, esa noche se hizo una colecta en Monte Sinai, en donde seguramente estaba el señor Atri. Y en esa colecta de Monte Sinai, todo el mundo se paraba y daba determinada cantidad de dinero para mandar a Israel. Mi tío, el señor Raful Rayek, no tenía nada. Él era shamosh, él era el empleado del CNIS. Pero quería tanto Israel que de repente se paró ahí en la Teba y dijo, yo dono todo mi capital, que eran, no sé nada, $10,000, a Israel. Y entonces todo el mundo le aplaudió. Y como él era el empleado de todos, no estaba acostumbrado que la gente le aplaudiera. Y en el momento de que le empezaron a aplaudir, le dio un infarto y se murió. En el templo ahí falleció. Entonces fue una muerte muy, muy comentada porque fue además de espectacular, pues algo muy sentimental, ¿no? Me casé en el 49, pero siempre estábamos trabajando en la casa. Nunca salíamos a ningún lado más que con una tía o una prima. No nos dejaban salir solitas. Y ya que pasaron esos años, se inauguró el club de Coahuila 30. Íbamos cada 8 días, hacían 3 danzantes y nos íbamos a bailar. Y muchas parejas se casaron allí. Cuando eran las fiestas, íbamos a rezar también allá a Coahuila 30, pero íbamos con sombrero y siempre estábamos muy bien arregladas. Parecía que íbamos a algún lugar así famoso o de fiesta. Luego, los 3 danzantes teníamos que sentarnos y venían los muchachos a pedirnos la pieza. Nos poníamos a bailar todo el día y ya esa era nuestra actividad. Después se formó un grupo de señoras que cada 8 días hacían una junta para saber qué se podía hacer, otra cosa. Y ya después se inauguró el templo Monte Sinai. Íbamos con mis cuñados, que era el mayor, mi cuñado Rafael. Él festejábamos con ellos el Shabbat y también las fiestas, porque era el mayor. Después ya lo hicimos, ya cuando mis hijos crecieron, en las fiestas siempre estábamos aquí juntos. Bueno, el día de Shabbat nos quedábamos en la casa y los domingos salíamos a comprar helado, pastel, nos íbamos a la Bella Italia a comer helados, a tomar helados. Esa era nuestra vida.
¿Y qué recuerdo tienes del Templo de Querétaro? Que es una belleza. Hasta ahorita, que pocas veces ya es la oportunidad de ir, me encanta. Lástima que esté tan lejos, pero es una belleza. ¿Y te casaste ahí? Ahí. ¿Qué fecha? El día 30 de marzo de 1900, déjame contar. Desde hace muchos años. Sí. Bueno, no importa. Trabajaba yo en Unión Femenina, he trabajado en los bazares, en la jornada médica, en varias cosas que ha habido. Siempre he estado yo al pendiente porque tengo una prima que es muy importante en esas juntas y siempre me avisa y estoy con ella. ¿Y te tocó estar en la inauguración del Templo de Querétaro? Claro, por supuesto que sí, fui, estuve allí. Tengo pues muy metido un discurso que dio mi cuñada en ese entonces, no era mi cuñada, era mi amiga, Jemile Schussler. Ella fue la que habló en la inauguración, ella fue. Y porque fue bonito. Creo que fue el primer día que yo entré al templo. Así se usaba, digo, no era yo de las jovencitas. ¿Y te tocó casarte en el Templo de Querétaro? Claro, por supuesto que sí. Te encanta. El Salón Dorado. Mi amiga. Así es. Mi amiga. Del Salón Dorado. Me casé allí y mi banquete fue en el Salón Dorado. Así se usaba, te pedían que fuera allí tu fiesta. Bueno, más bien te exigían. Pero fue bonito, fue lindo y las fiestas allí íbamos, a mí me tocó pasar Rosh Hashanah y Kippur en Querétaro. Ay, bonitos recuerdos. Tienes tus recuerdos. Bonitos recuerdos. Estoy orgullosa de pertenecer, y eso sí, de ser Montesinay. No está bien que lo diga, pero siento que somos lo máximo, siento que somos lo más cálido, lo más accesible a todo. Ay, no sé, estoy muy sentimental por lo que ahorita pasamos. Bueno, es que acaba de terminar una junta. La señora Elisa, como bien se sabe, trabaja en Unión Femenina desde hace muchos años y bueno, es una persona activista, siempre trabaja, siempre viendo por el bien de la comunidad y siempre a favor de Montesinay. Ándale, me gusta la gente, me gusta la gente. Y le gusta ayudar. Quiero a la gente, no sé si ayudo. Claro, pero le doy una sonrisa y creo que eso es muy importante. Fui muy afortunada en una familia, pues creo que con, no sé si era amor o cariño, o era ya el sistema de que éramos muy apegados y muy decentes en el estilo de que respetábamos mucho a papá y a mamá, eso era lo más importante. Y mi papá era una gente, pues creo que sabrás algo de él, pero tuvo una trayectoria muy bonita. Él hablaba 6 idiomas perfecto y era un hombre muy inteligente. Y lo primero que decía cuando lo invitaban a dar un discurso, lo único y lo primero que decía era ¡Viva México! Porque para él era muy importante estar en México. Y de ahí se desprendían muchísimas otras cosas. Fue una gente muy querida y aparte muy trabajador. Lo veías el templo de Querétaro, él lo hizo, pero se cargaba en su hombro el cemento azteca o qué sé yo cuál era, pero él era el que la cargaba, no creas que tenía sus achichincles. Hizo todo lo que pudo hacer para complacer a una comunidad. Y vieras cómo le pagaron, con puros aplausos, alegrías, y lo quisieron entrañablemente. Mi suegro fue una gente muy querida, porque con todo y su poderío que tenía, jamás se enorgulleció de que él hizo algo. Siempre le daba el papel a los demás, pero fue inteligente, generoso, muy generoso. Se iba a la Merced una vez a la semana y en los camiones de carga, ahí cargaba su mandado, porque nos mandaba todas las cajas enormes de mandarinas, de pollos, de betabeles.
¿Cómo se llamaba tu suegro? Elías Atri. Pero lo digo con tanto orgullo porque después de él no hubo nadie. Ningún hijo, ningún nieto, nadie que se le pareciera en su trayectoria y en su modo de ser. Pero sobre todo en su gentileza y en su honestidad. Nunca presumió de lo que tuvo. Las mejores casas que hasta ahorita las puedes ver, él las compró. Pero no simplemente porque se iluminó la casa de Palmas, que es la única casa que tiene frontón. Hace 70 años la compró y era una mansión, no era casa. Digo, a la gente que pasaba por ahí, no lo podías creer. Pues la compró para él, para su familia. Siempre daba todo. Nunca presumió de lo que hizo. Y mira qué hizo. Hizo todo un templo, hizo toda una comunidad. Hizo una familia que gracias a él, pues sobrevivimos los Atri. Sí. Bueno, ese fue el templo con el que se casó. ¿En qué año se casó? En el 57. ¿Qué recuerdo tiene del templo además de su boda? ¿Iba al templo, iba a Querétaro a rezar normalmente en Shabbat o en el rezo del viernes? ¿Nada más en fiestas? ¿Y por muchos años? ¿Cuántos años cree que estuvo con su familia en Querétaro en fiestas? Ya no me acuerdo. O sea, ¿se acuerda de sus hijos con ustedes rezando en las fiestas ya de No, grandes? ya no rezó con mis hijos. Cuando mis hijos ya iban en mi edad, ya no íbamos a Querétaro. Ya habían cambiado para esta zona. ¿Y se acuerda cómo era la vida de las mujeres en Querétaro? ¿Qué hacían las mujeres en ese tiempo donde Querétaro era la época de oro de Querétaro? ¿Qué hacían las mujeres? Cuando se iban a rezar, iban todas empedregadas, muy elegantes, algunas con sombrero. Ay, qué belleza. Muy diferente que ahora. Las bodas se hacían ahí. En el Salón Dorado hacíamos fiestas juveniles. ¿En la semana o por algún evento? Sábado en la noche. ¿Para reunir a jóvenes? Eso está increíble. ¿Quién organizaba esas fiestas, señorita? El Comité de Juventud. ¿Y todo se hacía en Querétaro? Ahí en el salón de abajo, en el Salón Dorado. ¿Ofrecían comida, música? No, música, bebida que la cantina la manejaba dos señores grandes. El señor Ambe, ahorita me acuerdo del otro señor, que no servían medido a los muchachos. Qué increíble. ¿Y de todas las edades o solo mayores de edad podían entrar? Jóvenes de 18 para arriba. ¿Y cuántos matrimonios habrán salido de esas fiestas? Sí, Imagínense. ¿Quién sabe? Pues la verdad, gracias. Qué increíble que se acuerda de esas cosas tan bonitas. Lo esperamos, si Dios quiere, al festejo, a la celebración. Primero Dios. Ya será el año que entra. Y Primero con mucho Dios. gusto queremos recibirlo y que nos platique sus recuerdos. Primero Dios. Si se acuerda de otra cosa que vivía en Querétaro que lo haya marcado, Con todo gusto. platíquenos. Lo que costó construirlo, el tiempo, durante muchos años, aquello era una laguna lo que había, en lo que tardaron mucho tiempo, porque yo me acuerdo 5 o 6 años o más antes de empezar a construir. Increíble. Pues muchísimas gracias. Íbamos a la escuela Montesinay y aparte íbamos a Quitar. Nos reuníamos normalmente de lunes a viernes. El viernes en la noche era cena de Shabbat con mi padre y mi madre y todos mis hermanos. Cuando crecimos un poco, más o menos a los 20 años, íbamos a Cuernavaca, íbamos a Tequesquitengo y cambió la vida relativamente, muy bonita, con muy buenas amistades. Íbamos a la Shomer HaTzair, es otra de las cosas que hacíamos. El rabí Shalem es el que nos casó. Fue un rabino muy bueno, en paz descanse. Sin embargo, pues fueron pasando los años y yo donde he convivido mucho más es en el CNIS de Bet Yosef. Pero el CNIS de la colonia Roma, en Querétaro, realmente es un CNIS hermosísimo,
Qué lástima que ya no haya tanto público para estar ahí, pero es una belleza ese templo. Y lo que se vivió en las fiestas ahí fue una cosa hermosa. Lo que se gozó en tanto tiempo fue lo que nos dio el sentido de nuestra comunidad durante muchos años, y con la bendición de todos nuestros padres fuimos evaluando todas las cosas buenas que nuestros antecesores nos dejaron, porque ellos son los baluartes que hay para la cuestión de darnos una comunidad maravillosa. Mucha gente no lo entiende, pero gracias a ellos, igual que a todos nuestros antiguos baluartes, nos han dado una comunidad mundial impresionante. Nosotros somos los hijos predilectos de Hashem, y realmente eso mucha gente no lo toma en cuenta. Y nosotros, en tantos años que vivimos en la colonia Roma, tuvimos muchísimas bendiciones. Somos elegidos y hemos respondido, hemos creado a nuestros hijos, hemos educado a nuestros hijos según las costumbres Yehudim de nuestra forma de ser, nuestras tradiciones. Para hacer Mont Sinai, pues con todo el corazón, todos esos señores que estaban en aquel tiempo, llenos de corazón, no necesitaban pedirles nada. Es lo mismo que pasa hoy. Hoy no les necesitas pedir nada a ningún correligionario. Se te acercan, le dices, ¿qué necesitas? Fíjate que tenemos este proyecto. Mete la mano a la bolsa y llévate lo que quieras. Es gente desprendida. Así tienen el corazón nuestros hermanos. Y hemos logrado hacer el bien y hemos logrado hacer respetar nuestra comunidad y hemos logrado vivir en paz. Todo gracias a Dios. Hola, buenas noches a todos. Mi primer recuerdo que tengo de Querétaro fue cuando lo empezaron a construir. Cuando lo estaban haciendo, porque el camión de la escuela Monte Sinai, que pasaba por nosotros, pasaba por Querétaro para llevarnos a la escuela. Entonces, prácticamente todos los días veía yo cómo iba avanzando la construcción. Ese es el primer recuerdo que yo tengo de ahí de Querétaro. Después de la inauguración no tengo ninguno, porque yo era muy chico, no fuimos para nada para allá, pero sí recuerdo que ahí fue mi bar mitzvah, en el templo de Querétaro. Y antes de mi bar mitzvah, yo iba con mis abuelos, chico, porque los acompañaba, prácticamente me llevaban de la mano ahí al templo de Querétaro, con mi abuelo Marcos Dana y con mi abuelo Jaim Jalabe. Eso me recuerdo de ello. Y ya un poco más grande, cuando me enseñaron a rezar, en el Midrash de ahí de Querétaro, se separaron a los niños, a los chicos, a los jovencitos, y nos llevaron a todos al Midrash para que ahí hiciéramos Shabbat, o sea, viernes en la noche. Y ahí estábamos nosotros todos, de eso sí me acuerdo, incluso de que yo participaba en el rezo, era el Hazal, entre otros, del grupo ese de niños, y al final no podíamos olvidar la Coca-Cola que nos daban y el caque. Esos son mis recuerdos de esa época
después ya paso al bar mitzvah, ya más grandecito a las fiestas mayores, que eran muy importantes. La comunidad se volcó en el templo de Querétaro de la Colonia Roma, ya fue el que más fueron todos, y ahí es donde se reunían para las fiestas mayores la mayor parte. Tenía también en la parte de arriba para las damas, y ahí es donde los veíamos. Me acuerdo cuando inauguraron el candil que trajeron, creo que de Francia, y me acuerdo que lo donó un señor, Nechle Dweck, que él pujó para que a él le tocara la inauguración. De eso me acuerdo muy bien. Me acuerdo también del Lejal. Son cosas que se me quedaron grabadas. Algo inolvidable fue cuando se hizo la colecta para la Guerra de los 6 días en el año 67, creo que fue. Y el Shamash del Knis Reful, cuando vio lo que estaba la gente participando y colectando, él también quiso hacer lo mismo, Reful Rae. Entonces vivía cerca del Knis. Él era el Shamash durante muchos años de ahí de Querétaro. Fue a su casa, vivía solo, no tenía hijos, y trajo un tipo como un costalito, era como un paquetito, donde ahí tenía sus ahorros que guardaba en su casa, que escondía en su casa, se puede decir. Y me vino lleno de emoción y con todos los deseos de ayudar a nuestro querido país de Israel. Y me acuerdo perfectamente porque ahí estábamos todos reunidos, la juventud. Fue una reunión, una como junta general de la comunidad. Y cuando llegó el señor Reful, que entregó ese costalito que les digo que traía en las manos, cayó ahí en medio del Knis, le dio un ataque al corazón de su emoción que traía y ahí quedó muerto. O sea, él vivió en el Knis y murió en el Knis. Y para el Knis también. Ese es un recuerdo que no se me olvida nunca. Y cuando eras joven, ¿cuáles eran las actividades que ustedes hacían? Nosotros teníamos allí en el Knis el Talmud Torah, que no era Talmud Torah, era más bien, como que nos enseñaban a leer y nos daba clases primero el Jajam Sion y luego nos daba clases el Rabino Gilo. Era en la parte de Querétaro arriba. Ahí íbamos 2 tardes a la semana a aprender a rezar y nos corregían cuando lo decíamos mal. De eso me acuerdo. Y también, desde luego, las fiestas ya más grandes, nosotros, miembros de la Juventud Monte Sinai, en las fiestas del Salón Dorado, que a nosotros nos tocó hacer fiestas para la juventud en el Salón Dorado, que fue una época muy bonita del salón, donde se reunían los jóvenes, donde había, venían variedades de las más famosas de México, se hacían reuniones muy bonitas, se hacían las fiestas y los danzantes. De eso me acuerdo también. Y me has contado que también pertenecías al coro. Antes de chico, sí, tiene razón mi esposa. Nosotros pertenecíamos al coro, pasaba un camión de la escuela Monte Sinai por nosotros a cada casa. El encargado, el señor Pepe Sacal, se encargaba de nosotros, recogernos y regresarnos. Nos daban un sobre a los que asistíamos al coro, venía por nosotros los sábados y nos regresaba. Y nos daban un sobre, creo que tenían 20 pesos, porque habíamos nosotros cantado en las bodas que había cada semana, porque Querétaro era el Knis y era el que tenía prácticamente todas las semanas bodas, y nosotros al formar parte del coro, pues íbamos para allá, también con el interés de que nos dieran nuestro sobre. Éramos un grupo como de unos 10 quizá, y Pepe Sacal, después de
que ya terminamos la ceremonia, nos bajamos por las escaleras de la parte de atrás, nos estaba esperando en el camión y nos llevaba a casa de cada uno, o sea, nos entregaba, nos recogía y nos entregaba. Era el responsable. Y así fue durante algún tiempo. ¿Tienes alguna anécdota del CNIS de Querétaro? Del CNIS de Querétaro, desafortunadamente no. Me acuerdo de, me parece que se inauguró en 1953, 1954 se casa mi hermana, la casa de mi tío, el rabino Meir Haboba, que era su primera boda que hacía. Estaba muy feliz, regresó a su casa, le pidió a mi tía un vaso de agua, se quedó muerto. Ay, wow. Después de la boda. Estaba tan feliz que era la primera boda, porque él era el chofer de las comunidades, era el único que arreglaba los sefarim, porque a los sefarim muchas veces les faltaba, se les había caído una letra o estaban mal. Entonces, él era el encargado de arreglar, era el único chofer escribano que arreglaba los sefers. Esa es la anécdota que tengo del templo, porque... ¿Y tú te casaste ahí? Yo me casé ahí en 1957, me casé, estoy muy feliz. Si me volviera a casar, también me casaría igual. Muy bien. Yo me gradué en la Monte Sinai. La noche de la graduación, mi suegra, la mamá de mi esposo, quiso llevarlo a conocer a las chicas que se graduaban para que escogiera novia. Pero ella tenía en vista una en especial. Él llegó, no se quiso quedar, pero les digo, no, la que tienes en vista no, mamá, yo quiero a la otra, la que está allá. Y ya, se fue. Y ya llegaron sus hermanos, le hablaron a mi papá, empecé a salir, y la verdad era todo un caballero, y estuve muy feliz, y 9 meses más tarde nos casamos. No había mucho, ni reuniones, ni nada, era... Los papás con los papás arreglaban un poco y uno se probaba y si te gustaba continuabas. En ese entonces la comunidad Monte Sinaí era sionista. Bastante. Siempre fue sionista. Empezaron a trabajar desde mucho antes de que existiera el CNIS, costó mucho trabajo eliminarlo, pero que mandaban mucho dinero a Israel. ¿Y crees que la mujer de Monte Sinaí ha cambiado desde entonces? Pues hasta ahorita hemos cambiado, pero para mejorar, porque estamos siempre ayudando, siempre nos preocupamos por todas las mujeres y por todo el sector de la comunidad y trabajamos para ayudar y para mejorar. Pues muchas gracias. A ver. Yo estuve en la inauguración de Querétaro. Okay. Y mi papá y yo, y mis hijos, y mis hermanos, no mis hijos, mis hermanos, íbamos de la casa de mi papá, porque vivíamos solteros ahí a Querétaro, y pasábamos ahí Yom Kippur y Rosh Hashanah, y todas las fiestas pues, de nosotros que existen ahí, las pasábamos en Querétaro, ¿me entiendes? Pero antes de Querétaro también había un templo en Córdoba. Más bien, también estaba el templo en Coahuila 30. Estoy platicando que las fiestas fueron preciosas siempre en la comunidad. Mis papás fueron unos papás muy queridos y yo desde chiquita muy querida también. Entonces, pues en las fiestas iba al templo a pasarla ahí con los amigos y luego cuando fui grande con los muchachos de soltera y
Ahí estaba Beto, que lo conocí también ahí. Y pues había mucha unión en las familias y cariño y tranquilidad en la comunidad. Y pues gracias a Dios fui un tiempo muy, muy querido para mí. El templo se inauguró a principios de noviembre. Mi boda fue la tercera boda. La inauguración fue una cosa preciosa, muy bonita. En ese entonces era presidente Mauricio Atri, pero inició el templo su papá, el señor Elías Atri. Después siguió Mauricio. Fue una cosa muy bonita la inauguración. Mi esposo fue el primero que dijo el discurso del templo. Y luego nosotros nos casamos. Fue la tercera boda en el templo, el 22 de noviembre. La primera fue hija de un ejecutivo, el 8 de noviembre. El 15 fue de Pepe Esmeje con Sarita Michan. Y la tercera fue la mía. Las épocas que llegaban las fiestas era una cosa bonita, tranquila, elegante, muy bonita. Era precioso el templo en las fiestas. Los jóvenes luego se juntaban en el Salón Dorado, allá hacían tertulias. Al principio era Coahuila 30, ahí se juntaban, era gimnasio. Y luego ya empezaron a hacer tertulias en el Dorado. Vivíamos en la colonia Roma, una casa sola. Tenía un corredor, un patio y los cuartos, era todo planta baja. Con el correr del tiempo nos cambiamos a Polanco, a una casa grande, preciosa. Nuestra vida era ir a la escuela, jugar en casa con los hermanos. En ciertas ocasiones venían unos niños vecinos a jugar. Muchos vecinos en la Roma vivían en vecindades como en la casa de los abuelos, donde nos reuníamos los fines de semana con los primos. Los fines de semana estábamos en casa, los sábados en la tarde nos llevaban al cine, por lo general en el centro, y después a cenar a Sambors de Madero. Nuestras vacaciones eran ir a Cuernavaca, a una casa pequeña y sin alberca. Jugábamos a manguerazos y era un placer para nosotros hacerlo. A través de los años subió el nivel económico de las familias. Existieron las tandas una vez a la semana en las casas, y con el correr del tiempo la mujer tuvo más accesos a estudiar y prepararse y muchas de ellas, además de atender su hogar, ayudan en la economía familiar. Algunas entraron a colaborar en la comunidad, en Unión Femenina y Comité de Madres del colegio. Del templo tengo un buen recuerdo porque yo fui abanderada cuando se inauguró el templo Monte Sinai en Querétaro 110. ¿De qué se acuerda del templo? Me acuerdo y me impresiona mucho la teba con los leones y la lámpara, que la verdad es un arte es un gran arte, es un arte histórico, es una histórico, maravilla. de Pero maravilla. Usted me estaba contando que se acuerda que la trajeron ¿de dónde? De Nueva York. ¿Y para colocarla? Para colocarla les costó mucho trabajo porque estaba muy pesada y está muy alto el techo. ¿De los leones algo me dijo? De los leones me tienen impresionada, me gusta mucho cuando voy a CNIS, los observo muchísimo porque la verdad me agrada mucho. Ese CNIS me trae muchos recuerdos. ¿Ahí se casó? Ahí me casé. ¿Y alguien de sus hijos se casó ahí? Sí. Se casó Beto, mi hijo, se casó
Tune la Grande y Nelly parece. Ok. Sí. Muy bien, qué padre. Mi abuelo era Moisés Job, que estaba muy integrado en la comunidad. Mi abuelo casi era cacique porque él trajo a sus 6 hermanos, los trajo del Vlad de Damasco, los trajo en babor, me acuerdo que platicaban que los traían en babor, en un barco, y él los trajo a todos los Job, los trajo mi abuelo. Qué maravilla. Se acostumbraba antes de salir a la pareja a conocerse, se comprometían y eran mucho más felices y menos broncas de matrimoniales como hoy en día. Yo no me gusta decir cuando yo era presidenta, pero pues era cuando era yo presidenta. Teníamos los bailes de Yom Ha'atzmaut, juntábamos a varias señoritas de la comunidad y yo pasaba por ellas junto con la señora Elvira Zaga, que me acompañaba. Íbamos al Dorado, al CNIS de Querétaro, ahí hacían los ensayos para banderadas. Era un precioso actividad. De que se Era una conocieran. manera de juntar a los muchachos en esa época. ¿Y tú crees que salieron matrimonios de ahí? Sí, salieron. Sí, pero no puedo decir porque hubo 2, 3 que tronaron. Ok, pero en general era una manera bonita y diferente de reunir a la juventud. Sí. A través de Unión Femenina. Definitivo. Bueno, aparte de que yo me casé allí en Querétaro, en Querétaro, y todos mis hijos también se casaron allí, pero tuve una experiencia con Yuyu Shushlev. Ella me dijo que ella era estudiante en el Colegio Montesinay. Marcos, mi marido, le daba clases. Iban a inaugurar el CNIS de Querétaro. Y entonces le dijo, tú, Yuyu, tú vas a decir unas palabras, yo te las voy a escribir. No sabes cuánto hizo la mujer para conseguir el discurso. Y totalmente me lo mandó, al final de cuentas me lo mandó. Y yo lo tengo en algún lado, se los voy a tratar de buscar porque pues, sería interesante. Ella dijo unas palabras por el Colegio Montesinay en honor del CNIS. Dígame, señora Yemile, y me está contando que usted tiene un muy bonito recuerdo del Templo de Querétaro. ¿Por qué? Porque yo fui abanderada, cuando se inauguró, yo fui abanderada. ¿Qué edad tenía? Estaba soltera todavía. Sí, porque yo me casé de 17 años, saliendo de la escuela, después de un año me casé. Ok. Y yo fui abanderada, pues yo creo que a los 15, aquí era, no sé, Más yo o creo menos. que más o menos era la edad de todas las que estábamos. Ok. 15, 16 ¿Qué años. había habido en el templo ese día? ¿Salieron de abanderadas y qué Salimos más? de abanderadas, pero no recuerdo muy bien después que hubo, la verdad. No recuerdo. Ok. Pero éramos bastantes, muchas abanderadas. ¿Y se casó en ese templo? Yo me casé en ese templo, mis hijas todos se casaron en ese templo. En 1943 un buen número de gente compró un terreno en Querétaro 110. Teníamos un centro social en Coahuila que servía de templo y servía de baño, y era lo único que teníamos en la comunidad. Nosotros no teníamos escuela. Un grupo de gente compraron una escuela que estaba hecha en el mismo año. Y en ese preciso momento pues se retrasó la construcción del templo. Cuando se inauguró en 1943 pues, había que echarlo a andar y entonces no había dinero para hacer el templo. La gente
empezó a pedir, había un señor Shem Abusani, que iba a todas las fiestas, en todas partes, nunca tuvo coche. Cómo iba y cómo regresaba y cómo se cargaba el dinero, y le pedía a la gente, le daban 5 o 10 pesos y escribía en árabe. Cuando ya iban a inaugurarlo, fueron al colegio, nos fueron a buscar a todos. Varios compañeros míos escogieron a los más grandecitos y de alguna manera desfilaron en la inauguración, y algunos jóvenes también desfilaron. Y lógicamente se inauguró sin tener el candil, sin tener la pared con el papel de oro, claro, sin tener los leoncitos, pero se inauguró. Poco a poco. No, ya estaba terminado completo, pero no habían los muchos detalles que tenemos hoy en día. Que hoy, y que desde ese día es el único templo en México que no ha sufrido remodelación. Exacto. Está original como se hizo. Así es. Lo mantienen muy bien. Yo felicito al señor Pepe Iso. Sí, es una bendición del señor Pepe Iso. Él ha hecho todo por ese templo. Así es. Mi bar mitzvah, mi casamiento. ¿Y ya mandó usted fotos? Mira, no las encuentro, pero las voy a buscar. Pero ya, tengo porque muchas, ya se está cerrando el... Mira, la verdad es que voy a pedirle inclusive a mis hermanas. Todas mis hermanas se casaron ahí. Claro. Todos hicimos el bar mitzvah ahí. No había fiestas, no había nada. Se hacía en la casa un poco de calzones y desayuno, y las señoras jugaban y después había comida y era todo. Así eran las fiestas antes, exactamente. Así eran. Pero había fraternidad. Eso es lo importante. No como ahora que son grandes salones. Claro. Pero la verdad no hay comunicación. Y entonces usted me está contando que usted consiguió, o usted tenía una película que es la que nos está haciendo favor de pasar, para que el día de la inauguración la vamos a pasar para que toda la gente la vea. Es una película importante. Bueno, es la película original de la inauguración del templo. Y ha pasado por muchas cosas. Es un tesoro. Esa fue un grupo, me decían que era un grupo, nosotros nos acordamos que parecía que vino como una estación de una película, y venían con un aparato muy grande y estaban sacando fotos y eso. De ahí pasaron a un Betamax, de un Betamax a un DVD, sí, a un VHS y después y ahora ya en un USB. Exacto. Pero más o menos se observa, digo, está un poquito viejito, pero es la verdad, es lo que pasó. Pero ahí está. Hay muchas señoritas que son abuelas y algunas ya fallecieron, que estaban desfilando. Sí, son las que salieron de damas de honor había. Primero había los jóvenes con velitas. Sí. Bueno, los niños. Los jóvenes ya venían con un tefilín, otros con un aceite, y así se desfilaron. Y posteriormente las damas, que ya eran señoritas, que después se casaron y ya son abuelas, y algunas hasta ya fallecieron. Claro. Cava Mesdraje, su servidor. Bueno, buenas tardes. Nos hizo el favor el señor Jaime de recibirnos en el restaurante Miguel para platicarnos un poquito de la historia del templo de Querétaro, aprovechando que van a ser los 70 años. A ver, Dina, está Dina Saga conmigo, yo soy Vicky Michan. A ver, Dina, una pregunta que le vayamos a hacer. ¿Usted sigue yendo actualmente a la sinagoga? Sí, por supuesto. Voy los viernes, que Hashem me lo permite, a prender velas de Shabbat, y prendo de Luli Nishmat y de Refugio Shelema para los enfermitos los viernes, junto con Amada Korkidi, que también ella, Amada Korkidi Nakash, que vive aquí cerquita, hacia Amadita. Somos los que prendemos las velas los viernes, y los sábados por lo regular voy en las mañanas al rezo de Shafri, de Shabbat, y pasamos después a la Seudá, y hacemos un convivio muy muy bonito, de mucha hermandad, y estamos muy contentos. ¿Y como cuánta gente se queda en la Seudá hoy en día, más o menos, en el templo, un sábado en el templo de Querétaro? Estamos hablando, varía algo, porque todavía hay muchos paisanos
que cuando tienen, bueno, que un aniversario de alguien que ya falleció, un mishmará, somos 25, 28, hasta 30. Pero cuando no hay algún evento de esta naturaleza, somos como 18, 20, y damas varía entre 4, 6 señoras que les gusta ir, mujeres que van con sus esposos, o señoras que ya son viudas o no, y que les gusta servir bien. Les gusta Yo quiero servir preguntarle, ¿tiene alguna anécdota de la inauguración del templo? ¿Está usted en la inauguración o después de la inauguración? Queremos saber cómo eran los rezos anteriormente, cómo iban las mujeres vestidas, cómo iban los hombres, quién era el rabino en aquel entonces. Que nos cuente un poco la historia de Querétaro. ¿Cómo no? Bueno, la casa donde viví con mis padres de niño estaba en Querétaro 19, donde había una palmera, prácticamente a 2 cuadras y media del templo, del Knis de Querétaro. Entonces me acuerdo muy bien, todas las festividades me llevaban con mi trajecito y todo. Las señoras, bueno, era un desfile de modas, con sus sombreros, bueno, todos los señores, hasta los chiquitos íbamos con corbata y traje, y bueno, estar en Rosh Hashanah y en Kippur ahí era algo muy, muy emotivo. Buenas tardes a todos, es un gusto y un honor estar aquí. La verdad, uno de los momentos más impactantes que tuve yo en el templo de Querétaro fue en 1967, en la Guerra de los 7 días. Hubo una reunión en el templo de Querétaro de toda la comunidad, en donde nosotros como mesa directiva de juventud estuvimos presentes. En el acto se estuvieron hablando, hubo discursos casualmente muy cortos, por las cuestiones yo creo que de seguridad en aquel entonces. Y la verdad la gente no estaba muy emocionada para poder dar su dinero que querían o que podían dar, sus donativos. Y en un momento dado se para mi tío, el señor Raful Rayek, Alfie, Zichronot Liberajá, camina hacia la Teba y le da, creo que a Shema Busali. Traía él 10 billetes de $1,000 en aquel entonces. Y le dice, mi vida entera por Israel. Y se los da. Camina por el centro del templo, y todo el templo se para a aplaudirle, y a la entrada del templo cae fallecido. ¿De la emoción? De la emoción. Él se le subió el azúcar. Nosotros estábamos en la parte de arriba y le digo al que entonces era presidente de la juventud, David Agami Haber, le digo, acompáñame, aquí a dos cuadras está el hospital. Fuimos al hospital, trajimos un tanque de oxígeno y desgraciadamente cuando llegamos ya había fallecido mi tío. Fue una experiencia muy grande, de muchas emociones encontradas, porque él no estaba casado, él no tenía familia, y el día de su levaya, al otro día, toda la comunidad estaba ahí acompañándolo para despedirlo con mucha tristeza. Claro. Quiero decirles que el acontecimiento salió hasta en los periódicos de Israel, lo que había sucedido con mi tío en el templo, en donde, como dijo, dio su vida por todo Israel. Desde niña guardo un recuerdo maravilloso, bueno, miles de recuerdos del templo de Querétaro, pero hay uno muy importante. Yo era muy, muy chiquita y oí algo dentro de mi familia. Mi papá había viajado a Nueva York con mi mamá. Y dice que él, estando en Nueva York, se encontró al señor Samuel Weisel, que en aquel entonces no sé qué cargo tenía en la mesa directiva de Monte Sinai.
Se saludaron muy amigablemente y el señor Samuel le contó a mi papá que venía a comprar una lámpara para el templo de Querétaro. Wow. Entonces, ¿qué dijo mi papá? Oye, qué bonito. Dice, por favor, Salomón Cohen Kibris y Cronoli Braja era mi padre. Dijo, acompáñame, por favor, a escoger la lámpara. Entonces, mi papá se fue con él y era un candil, pues el que todos ya conocemos, que ha sido maravilloso. Entonces, entre los dos lo escogieron, le dio mi papá su opinión y obviamente decidieron traerlo. Y entonces ya vino el embarque y todo eso. Pero esa lámpara majestuosa que está en el templo de Querétaro. Esa es la palabra, lo dijiste. Majestuosa es aquella lámpara que por el año 50 y tantos, no recuerdo, fue que la compraron, la trajeron, la importaron y la colocaron. Yo cumplí hace poco 50 años de casada y decidí hacerme otra boda. ¿Y en dónde? En el mismo templo donde me casé. ¡Ay, qué bonita historia, Emilia! ¡Qué padre! Eso fue recién. Sí, eso fue en el año 21. Okay. Después de la pandemia, que había ya pasado un poquito, logré realizar mis 50 años de casada en el mismo templo donde me había casado 50 años atrás. ¡Qué belleza! Cuando estoy entrando al templo, mi hijo iba de la mano de mi hijo, porque mi esposo había entrado con mis hijas. Te iba a entregar. Me iba a entregar otra vez. ¿Y qué vio arriba? Nos volteamos a ver los dos y miramos hacia arriba la lámpara. Y me dice, mamá, ¿te acuerdas de la historia del abuelo de la lámpara? Mírala. Entonces es algo que quedó dentro de mí impresionante todo el tiempo. Y yo quisiera agregar algo. Los años felices de la juventud de Monte Sinai se llevaron a cabo en el Salón Dorado, anexo al Templo de Querétaro. Justo ahí fue la primera vez que yo vi a mi esposo. Justo ahí lo conocí. Entonces ahí hay miles y miles de historias maravillosas y obviamente en el templo también. El Kippur, Rosh Hashanah, tenemos los brits. No sé si te tocó hacerles bar mitzvah a tus hijos ahí. No, ya no me tocó. No, ya no me tocó. Nada más me tocó casarme ahí y vivir mi juventud ahí. Y volverte a casar. Y volverme a casar. Wow. Aparte, de verdad, agradezco mucho al señor Ison, que ha hecho una labor maravillosa con ese templo. Está hermosísimo. Es verdad. Cada vez que entramos, sentimos un amor y un cariño por este lugar tan maravilloso. De verdad, gracias, y que siempre esté con nosotros nuestro Querétaro 110, Templo Monte Sinai. Amén. Cuando fue la guerra de Israel, el Shebosh entregó su dinero total que tenía ahorrado y se murió ahí mismo. Yo estuve presente en ese evento. Y aparte de eso, siempre en el Dorado hicimos fiestas en la época de la juventud. Había un salón en Dorado. ¿El Salón Dorado de abajo de Querétaro? Sí. ¿Usted te recuerda mucho estar en esas fiestas? Yo las organizaba. A los 21 años de edad empecé a hacer las fiestas. Invitábamos a gente de toda la comunidad. ¿Y cómo se veía la juventud en esta época? ¿Cómo sus papás los veían? ¿Cómo era percibido estas reuniones en el Salón Dorado? Costaba trabajo que vinieran gentes jóvenes. A las muchachas muchas veces no las dejaban venir. Y las muchachas querían las mejores variedades de México, querían escucharlas. Porque no las dejaban ir a centros nocturnos. Y traíamos a las mejores variedades. ¿Y a las mujeres de la comunidad no las dejaban ir tan fácil, sus papás? No, para nada. ¿Las tenía que invitar un joven para que puedan ir o cómo funcionaba, señor Mayor? Llegaban de todas maneras. ¿Se escapaban? Pues yo creo que sí. Eso es muy interesante. Cuando éramos jóvenes, las muchachas goys, los papás les decían que no podíamos salir con ellas. Okay. A las muchachas goys. Ahora actualmente hay una situación a la inversa. Ahorita ya adentro están discutiendo un asunto que tiene 40 minutos, que quiere hacer un fondo de 18 millones de dólares por persona, que van a juntar 18 personas con 18 millones de dólares cada uno. ¿Cuánto lo van a lograr?
como está la situación ahorita en México. En ese tiempo, las muchachas paisanas no se dejaban salir con ellas. Ahora hay una situación a la inversa. Los muchachos cuando salen con una goy, el papá le dice a la hija, péscatelo. Ay, Antes, No, pero a ver, ¿qué se acuerda también la señora, su mamá, por un en paz descanse, cómo trabajaba para la comunidad? ¿Cuál era su colaboración hacia la comunidad? Al templo. Fue una de las primeras personas, fue presidenta del comité de madres de la escuela, cuando nosotros estábamos en la escuela. Y mi mamá les daba a los niños que no tenían zapatos, calcetines, pantalón, uniforme. Se los compraba así a Alberto Dada. Alberto Dada les daba buen precio al comité de madres y era una serie de familias. Como que hacían una cadena. El señor Alberto Dana daba un mejor precio y su mamá, la señora Elvira, compraba los zapatos y ahí los pasaban y los entregaban, ¿correcto? A los niños. Ah, muy bien. Porque muchísimos niños no tenían zapatos, no tenían con qué ir a la escuela. ¿Usted se acuerda, señor Mayer, cuando iban al templo de Querétaro, pasar Shabbat en Querétaro o qué festividades les hacían en familia para llegar a Querétaro? Mire, la situación ha cambiado mucho. Les voy a dar un ejemplo. Cuando el señor José Caras se cambió a las calles de Palma para ir el viernes a Gris, en Querétaro tenía que tomar coche. Sí, claro. Fue con el Rabino Shalem y llegué con el Rabino Shalem. ¿Qué hago? O dejo de ir a Gris o voy en coche. ¿Qué dijo Shalem? Ve al Gris. Que era un buen rabino, Le dijo, súbase el coche y venga al Gris. No es pecado. Es más importante que usted asista al templo a que si sube el coche o no sube el coche. Shalem salió de la comunidad. Yo trabajé, tengo 68 años de trabajar en Monterrey. Empecé a trabajar a los 17 años. El año que entra cumplo los 70. Nos felicitamos mucho, señor Cuando Mayer. empecé a los 17 años, me prepararon, me mandaron versión, el abuelo de ir a sacar auto griego. Señor Mayer, yo quiero saber algo. ¿Usted se casó en Querétaro? Sí, ¿Ahí fue su boda? sí. ¿Su fiesta fue en el Salón Dorado? No, ¿En dónde fue su evento? mi fiesta se inauguró en el salón del Hotel María Isabel. Ay, wow. Entonces se casaron en Querétaro y de ahí se fueron a María Isabel. Sí, ¿Y recuerda haber hecho algún bar mitzvah de sus hijos, un brit milá? ¿Qué otro evento de su familia fue en Querétaro? Algo que recuerde, que le dé mucho cariño, mucha remembranza. yo hice más de 10 fiestas, 12 fiestas. En Querétaro. Sacábamos a las muchachas fuera de México en excursiones. Hacían excursiones con las jóvenes. Así es. Y los bailes de independencia eran bailes de abanderada. Íbamos a invitar a muchachas que no tenían fiestas de 15 años y las sacábamos de abanderada. ¿Se acuerda el día de la inauguración del templo Monte Sinaí, que así se llama, en Querétaro? ¿Se acuerda el día que lo inauguraron? Sí. ¿Sí? ¿Usted estaba presente? Sí. Te quiero decir una cosa, ese gris, el señor Elías Atri compraba los tabiques en su carro y los llevaba para construir el templo. Y cuando el templo se trajeron los honores, resulta que los honores estaban perfectamente hechos y los judíos no podemos aceptar eso.
me subió de engordar las orejas. Para que sean imperfectos. Esa es la historia, ¿verdad? Recibieron los leones y el león pareciera que teníamos una figura de idolatría, entonces decidieron hacerlos imperfectos para que no parezca, para que solo se vuelva un adorno. Que no sean... Miren, los sefaradís de Damasco, principalmente, hacemos cajas a los Sefer Torah. Sí. Eso es idolatría. ¿La caja? Lógico. Wow, eso no lo sabía. Eso yo lo digo. Yo nunca beso la caja. Lo importante de ahí es el Sefer Torah que está dentro. Claro. Está bien. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo sintió la diferencia de cuando la gente se cambió de direcciones y dejaron el templo de Querétaro y se fueron a otros templos? ¿Se extraña hoy en día Querétaro como templo? Los rezos de Kippur, los rezos de Rosh Hashanah. ¿Cómo no se va a enseñar? La señora venía vestida de sombrero, traía sus ropas más elegantes. Yo empecé a trabajar en el año de 1995 porque tuve un problema en el camino del coche a donde yo me dirigía, y de ahí el sábado prometí ir a rezar al CNIS de Querétaro. Cuando llego al CNIS de Querétaro me doy cuenta de que el CNIS estaba en muy malas condiciones y estaba una persona encargada que el señor no arreglaba absolutamente nada, y lo que nosotros comíamos o nos daban de seudot era partido con el cuchillo taref de él, y no había nada de kashrut. Entonces yo fui con el presidente, que fui con él a pedirle que si me hacía yo cargo del templo, y me dijo que inmediatamente que lo tomara yo, y a partir de ahí lo empecé yo a arreglarlo, y hasta la fecha estamos funcionando igual, ya arreglando el CNIS y yo encargándome de la seudot, y no tengo ningún problema. ¿Quién me ayuda? Está el señor Albert Hopp y Elías Fallena y Elías Sacal. Ok. Entonces, a partir de ese entonces, ¿usted toma el mando? Primero es cambiar toda la cocina porque era taref. Después de ahí fui arreglando poco a poco todo el CNIS de lo que estaba en mal estado, ¿correcto? Después vino el temblor fuerte y también colaboré con las personas adecuadas del mantenimiento, y arreglamos todo el CNIS, y a partir de ahí yo me hago cargo de todo. Qué maravilla. Estamos arreglando ahorita las luces que no se han podido arreglar por parte de la comunidad, y algunos otros defectos chicos como sillas o pintura o alguna de las cosas lavado de cortinas, etcétera. Pero aparte de eso, ahorita estoy buscando un terreno que esté pegado o junto al CNIS de Querétaro para hacer un edificio y rentárselo o darlo en beneficencia para que estén gentes paisanas viviendo allí y que vayan todos los días al CNIS de Querétaro. Y que todos seamos felices y que la comunidad crezca más. Amén. Yo lo hago con todo corazón y no pido alabanzas ni no pido nada, soy simple. Qué bueno, que Dios lo bendiga. Qué bueno, muchas felicidades.